Buenas noches, alumnos del primer curso, cuarta sección. Estamos con nuestra materia Psicología General. Con ustedes la profesora Victoria. Hoy vamos a abordar el estudio de la personalidad. Uno de los constructos más apasionantes de la psicología es el estudio de la personalidad. ¿Quién no quiere conocer o quién no quiso conocer cómo es su propia personalidad? Hay muchísimas cosas que son inconscientes para nosotros, ¿verdad? Estos estudios llevan tiempo, estos estudios tienen un proceso, no es no es que se asimile de la noche a la mañana, así que hay que ir iniciando con este apasionante tema. Vamos pasando la diapositiva. Vamos con una definición de Gordon Allport, que dice que la personalidad es la organización dinámica dentro del individuo de los sistemas psicofísicos que crean patrones característicos de conducta, de pensamiento y cognición. Entonces es una organización con movimiento, tiene mucha dinámica dentro del individuo de los sistemas psicofísicos, tanto psicológicos como fisiológicos. Y esto crean patrones característicos de conducta, ¿no? Patrones, crean rasgos, crean características, crean ciertas señales digamos, diferentes de una persona u otra. Las perspectivas para el estudio de la personalidad. Acá tenemos algunas, o las más relevantes de esto, ¿verdad? Nosotros vamos a tratar de hacer una pequeña introducción a la perspectiva psicoanalítica, porque de hecho esto, como les dije, lleva años estudiar la personalidad. Bueno, iniciamos con la perspectiva biológica o disposicional, que habla de los factores biológicos. La perspectiva psicoanalítica de Sigmund Freud habla de una perspectiva psicodinámica, del inconsciente. Las perspectivas conductuales, la perspectiva conductual o del aprendizaje, las perspectivas cognitivas, perspectivas humanistas o fenomenológicas, perspectivas gestálticas y las perspectivas sistémicas. Bueno, definimos un poco la personalidad. Estas definiciones aditivas significan integración de ideas, de teorías. La personalidad no se puede definir de una sola manera. Para definirlas se debe tener en cuenta las disposiciones biológicas, las disposiciones innatas, los impulsos e instintos, disposiciones adquiridas del ambiente. También se tienen en cuenta las conductas presentes, las conductas actuales, las determinaciones biológicas y ambientales, interacciones cognitivas. Miren todos estos factores, todos estos procesos que hay que ir estudiando, hay que ir analizando una a una. Definiciones configurativas e integradoras. Hablamos de organización dinámica de sistemas psicofisiológicos en su adaptación al ambiente y todo sistema compuesto por partes o son subsistemas también, que todas están implícitas en una estructura. Que sería, ¿verdad? O sea, es como que configuramos la personalidad. Sería como estar implícitas en un patrón, en una estructura, en un sistema. La personalidad puede entenderse como una organización más o menos estable y duradera del carácter, temperamento, intelecto y físico de una persona, que determina su adaptación única al ambiente. Acá, por ejemplo, hay algunas características que ustedes van a ir viendo con más tiempo. El carácter tiene que ver con la voluntad, el temperamento, la parte intelectual, la parte cognitiva, la parte física. Son, digamos, dimensiones dentro de este concepto de personalidad. Vemos dos conceptos muy importantes. Son dos procesos, dos constructos que tenemos incluido dentro de lo que es la personalidad, que es el temperamento y carácter. Y esta es uno de los temas claves. El carácter tiene que ver con aquellos
factores que han influenciado estos valores que hemos traído de la familia, contexto familiar y social, y también de características volitivas y éticas. El carácter se forma, es adquirido. El temperamento tiene que ver con caracteres biológicos que son heredados. Un poco, de nuevo, verá, el carácter está formado por muchísimos factores, por una más variedad de factores, ¿verdad? Incluso la iglesia, los factores sociales, culturales, educativos, el colegio, por ejemplo, tienen mucho que ver con el carácter. El mismo lugar donde hemos nacido también, el contexto físico, la ubicación geográfica también. ¿Qué tenemos ahora para presentarles? Ustedes van a ir viendo de a poquito con más detalles. Estas son las teorías antiguas. Les presenté una nomás, la de Hipócrates, que ya en aquellos tiempos, miren un poco, de la época de la filosofía, incluso muy antiguas, ¿verdad? Tendría ya una orientación bastante interesante. Imagínense que ellos cuando eso no tenían teorías, no tenían investigaciones. Hipócrates fue un médico, ahora llegó a la conclusión de que tenemos 4 temperamentos y estos temperamentos hasta ahora se están, digamos, difundiendo. O sea, estas son tendencias, son temperamentos con nombres, con términos que hoy día se siguen utilizando. Temperamento sanguíneo, que tiene que ver acá justamente con las características más extrovertidas, el colérico, un poco más nervioso, agresivo, más impulsivo, el melancólico, más reservado, triste, ensimismado, el flemático, pasivo, imperturbable, apacible, controlado. Se habla de que el temperamento flemático es el ideal, ¿verdad? Es el más, bueno, si uno pudiese, ¿verdad?, elegir su temperamento, el flemático es uno bien aceptado. Esto no quiere decir que los otros no lo sean, ¿verdad? Pero, como les digo, son partes, son componentes que hasta hoy día se considera muy propios de la personalidad. Acá también tenemos que analizar los 4 temperamentos y la introversión, extroversión o extraversión. Y miren un poco todas estas características de la personalidad dentro de digamos, de la dimensión del introvertido. Está, por ejemplo, el tranquilo, insociable, reservado, también pesimista, sobrio, rígido, ansioso, triste. Bueno, acá vamos a ver un poquito en cuál de los polos estamos. Es muy interesante que nos analicemos, que nos evaluemos. Como les dije, esto lleva tiempo, esto no es un proceso que de la noche a la mañana uno empieza a saber realmente quién es, ¿verdad? Es un misterio incluso hasta muchos años después de ser adulto, incluso. Pero es una invitación a realmente a sumergirse en este viaje para conocer realmente cómo es la personalidad. Acá vemos también digamos, un modelo que se basaba en el biotipo y el psicotipo de Kretschmer también, es una antigua teoría. Hasta hoy van a escuchar a algunos que hablan del pímnico, que es el más gordito, el leptosómico, que es el alargado, el flaquito, el atlético, que es el más corpulento, el displásico un poco, bueno, con algunas características irregulares en su personalidad. Y de acuerdo a eso también, de acuerdo al biotipo, hay un psicotipo, o sea, de acuerdo a eso también tienen que ver los procesos emocionales que desarrollan este biotipo. Y también incluso están a qué enfermedades son susceptibles digamos, estas personas que tengan tal o cual biotipo. Pero les puedo asegurar que también están muy relacionadas y muy en concordancia a estudios actuales incluso. Entonces hay que darle un poco el valor también a estos antiguos estudios. Vamos a ir viendo las teorías actuales.
Y bueno, acá vamos a ir haciendo una pausita y volvemos para los otros 10 minutos. Entonces, vamos a hacer como les dije, una pequeña pausa y regresamos con la otra parte de la diapositiva. Disculpen acá, por acá ya voy a parar.